Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Buenos días, iglesia. Que el Señor me los bendiga a todos y a cada uno, junto con toda su casa. Bueno, es un día maravilloso, es un día especial para cada uno de nosotros. Es un día en que el amor de Dios lo estamos sintiendo y lo estamos experimentando. Y Él es bueno, como dice la palabra. Miren, estamos aquí, estamos gozosos, estamos con un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Antes de iniciar, los hermanos del Ministerio del Diaconado hacen una reunión, hacen una oración, y la hermana Yamilet traía la palabra de hoy y nos hablaba sobre el amor, sobre ese inmenso amor que nos tiene nuestro Padre Celestial. La pastora Gloria, nuestra madre espiritual, nos trae también una palabra sobre ese inmenso amor. Ese amor que llena todo, ese amor que propicia todo, ese amor que nos da la fortaleza para todo, ese amor que derriba muros y ese amor que nos hace ganar batallas. Si nosotros nos llenamos de ese amor de Cristo, bueno, yo creo que nada se nos hará imposible, nada, porque muchas veces miramos muchos imposibles en nuestras vidas, muchos imposibles, muchas dificultades, muchos tropiezos, pero si nos llenamos de ese amor, el Señor nos levantará y nos dará la salida en cada una de las batallas que libremos. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, un día más, Señor, que estamos comenzando en su presencia, Señor. Gracias porque usted le ha placido hoy que cada uno estemos aquí, nos levantemos, respiremos, Señor. Gracias por esta semana poderosa, Padre, que usted nos ha bendecido, Señor, con esa vigilia, con su palabra, con sus oraciones, Padre. Gracias, Señor, porque usted es bueno, Padre. Y dice en su palabra, Señor, que sus misericordias son nuevas cada día, Señor. Diario, todos los días estrenamos un nuevo día. Todos los días estrenamos misericordias nuevas, Padre. Y eso le damos gracias porque usted nunca nos deja, Padre. Usted nos da nuestro sustento. Usted nos da nuestra fortaleza, Padre, cada día para enfrentar esos afanes, Señor, que dice su palabra que enfrentamos todos los días. Yo le doy gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por nuestros padres espirituales. Bendecimos también, Señor, a los pastores Hernández Reyes, Señor, y a la hora de Motastepe, Padre. Bendícelo, Señor, y úsalo grandemente, Padre, en esa obra, para que esa obra crezca, Señor, crezca y no deje de crecer, Padre, que eso a usted le agrada, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en sus manos y le pido que sea usted, Señor, tomando control de mi mente y de mis palabras, Señor, de mi corazón, para que sea usted y su palabra, Señor, estableciéndose en este momento, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice, Señor, a nuestro amado Padre espiritual, a nuestro pastor Carlos. Sabemos, Señor, que él anda haciendo su obra. Sabemos, Señor, que a pesar del malestar de su pie, él fue a hacer su obra por amor a usted, Padre. Y ese es un gran ejemplo que cada uno de nosotros debe seguir. Bendícelo, Señor,
y bendice a nuestra Madre Espiritual, Señor, también. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en sus manos, Señor. Amén y amén. Es maravilloso lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Es poderoso lo que el Señor hace en cada uno de nosotros y cómo nos ha venido cambiando desde que nosotros llegamos a los pies del Señor. Hay veces uno no lo puede creer, pero es verdad, hermano. El Señor nos va transformando y como decía nuestra pastora, tal vez no es de la noche a la mañana, pero a medida que nosotros nos vamos metiendo con Él, a medida que nosotros lo vamos conociendo, Él va obrando, Él va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y no solo en nosotros, hermano, no solo en nosotros, va haciendo la obra en nuestra familia y va haciendo la obra en las personas que nos rodean. Porque las personas que nos rodean en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, en nuestras casas, van viendo el cambio que nosotros vamos experimentando en Cristo Jesús. La palabra de hoy yo le puse por título Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Y vamos a ir al libro de Lucas, versículo 9, capítulo 9, versículos 57 al 62. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiero hacer 3 preguntas, hermano, que me las hacía yo cuando estaba leyendo este pasaje. ¿Cómo debe ser un seguidor de Cristo? Aquí nos habla el Señor de los que queremos seguirlo a Él. Y en la Reina Valera, antes de ese versículo, dice los que quieren seguir a Cristo. ¿Cómo debe ser un seguidor de Cristo? ¿Qué responderíamos nosotros si nos preguntaran si somos nosotros seguidores de Cristo? ¿Cuál sería esa respuesta? ¿En qué pensaríamos primero? Y la otra pregunta: ¿qué necesitamos para ser seguidores de Cristo? La primera pregunta puede tener varias respuestas, hermanos. Y aquí las que pueden ser más comunes, en las cuales pensamos primero: sí, yo soy seguidor de Cristo porque asisto al templo, porque leo la Biblia. Yo sigo a Cristo porque ayudo a mis hermanos. Yo sigo a Cristo porque soy bueno, soy buena persona, soy dadivoso. Pero eso no basta, hermano. Esas respuestas y las que nosotros podamos tener, cada uno de nosotros, no basta para que nosotros nos podamos llamar verdaderos seguidores de Cristo. ¿Qué significa la palabra seguir? La palabra seguir significa ir después, ir detrás de otro, seguir las pisadas de otro, ir en busca de una persona y caminar hacia ella, imitar el ejemplo de una persona. Y eso yo lo traslado a lo que nosotros vivimos como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, y yo digo, ¿verdad? Y el Espíritu me ponía que un seguidor de Cristo debe seguir las pisadas de Cristo.
Un seguidor de Cristo debe ir en busca de Cristo y caminar hacia Él. Un seguidor de Cristo debe imitar el ejemplo de Jesús. Y vamos a la palabra. ¿Qué nos dice en el versículo 1 el Señor? Que un verdadero seguidor de Cristo debe tener la determinación de seguirlo. Determinación. Y esa palabra es bien amplia. Para tener determinación yo debo tener compromiso. Para tener determinación yo debo tener una decisión firme. Y eso es lo que nos dice. Yendo uno de ellos le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. En ese momento, cuando él le habla a Jesús, él está decidido a seguirlo. Y lo afirma. Y lo afirma. Porque es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Seguirlo donde quiera que él vaya. Sin importar las condiciones, sin importar las dificultades que vayamos a tener. Porque dificultades van a haber, hermanos. La palabra del Señor dice que es imposible que no tengamos tropiezos. Es imposible que no vayamos a tener tropiezos en ese caminar. Por eso en el versículo 2 viene el Señor y le contesta a esa persona que con determinación aseguró que le iba a seguir a todas partes. Y nos dice y nos advierte de las dificultades. Nos dice que el camino no es fácil. Y le contesta al que se ofreció a seguirle, que hasta las zorras y las aves tienen un lugar donde vivir. Un lugar a donde ir. Un lugar donde descansar, donde protegerse. Mas él no tiene ni siquiera donde reposar su cabeza. En otras palabras, hermano, el Señor le dijo: ¿estás seguro que me quieres seguir? Ya lo pensaste. Ya lo pensaste. Yo no te ofrezco nada material. Yo no te ofrezco palacios. Yo no te ofrezco lujos. Yo no te ofrezco comodidades. ¿Estás seguro que me quieres seguir? Yo te ofrezco lo que tú no puedes ver. Se la puso difícil. Porque todos sabemos que cuando el Señor llegó, esperaban un rey, un guerrero, un superpoderoso en bienes materiales, donde iba a haber de todo. Y el Señor les dice que Él no tiene ni siquiera un lugar donde reposar su cabeza. Aún así, ¿querés seguirme?, le dice. Entonces, ahí el Espíritu me ponía otra pregunta. ¿Qué buscamos cuando seguimos a Cristo? ¿Qué busca cada uno? ¿Qué busco yo? ¿Qué busca cada uno de nosotros cuando seguimos a Cristo? ¿Buscamos comodidades? ¿Buscamos reconocimiento? ¿Buscamos pleitesía, aplausos? ¿Buscamos bendiciones materiales solamente? Si en eso pensamos, hermanos, estamos mal. No estamos siguiendo al Señor de manera correcta, como Él nos dice en su palabra. Porque yo he visto, y se lo digo con sinceridad, he visto que de repente viene alguien y agarra a un hermano y le declara una palabra. Aquellas personas que andan solo en aquella doctrina de la prosperidad, y empieza esa persona: hermano, veo un vehículo, veo cheques, veo casas, veo propiedades, veo negocios, veo una gran empresa, y nos dejan así, y hasta que nos brillan los ojos pensando en eso, y de repente le dice al hermano Jorge: no, hermano, no es un vehículo, es una Hilux lo que le va a dar el Señor. Poderoso, dice el hermano Jorge, poderoso, este sí es un profeta, dice. Este sí me está diciendo lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero del Señor. Pero hermano, fijémonos bien, no es eso lo que debemos de buscar. No estamos siguiéndolo correctamente. Porque si es eso lo que buscamos, no tenemos la mirada en Cristo Jesús. No la tenemos, hermanos. Él nos puede dar todo materialmente.
pero su diseño y su plan no está estructurado de esa manera. ¿Qué esperamos del Señor? Si Él ya nos lo dio todo. Todo nos dio el Señor. Nos dio su gracia, nos dio su fe, nos dio su amor, nos dio su vida, su sangre. ¿Queremos bendiciones en esta tierra, hermanos? Seamos obedientes. Amémosle. Amemos a nuestros hermanos. Honrémoslo y honremos a nuestras autoridades. Complazcámoslo y hagamos su voluntad. Vivamos como Él quiere y Él nos va a bendecir abundantemente, hermanos. Con abundancia. Como lo dice Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Busquemos primeramente al Señor. Busquemos primeramente su reino. Busquemos primeramente su justicia. Abramos nuestro corazón a Él y Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir. Nuestro Padre Espiritual siempre nos habla de esto. Nuestro Padre Espiritual ha querido formar en nosotros una visión y un sentido de que tenemos que buscar primero al Señor. No buscar primero comodidades, no buscar primero las cosas materiales. Las cosas materiales ahí están y el Señor nos las puede dar, pero primero tenemos que buscarlo a Él, como seguidores de Él, hermano. Del versículo 29 al 61 vemos que a uno Jesús le hace el llamado. A nosotros ya Jesús nos hizo el llamado. Todos tenemos un llamado de parte del Señor. Y le dice a Él, sígueme. Y también vemos que otro se ofrece, pero con condiciones. Yo te sigo, pero si me dejas ir a despedirme. Y al Señor no le podemos poner condiciones, hermanos. Las condiciones nos las pone Él, si nosotros queremos ser sus seguidores. Y esas condiciones son exigentes, hermanos. Es cosa seria seguir al Señor. No es como estar siguiendo a un montón de gente en las redes sociales. Como decía el pastor Harley el viernes en la vigilia. Followers, like. Ahora cuando le preguntaba a los niños, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en clase? Sí, pero hablame, le digo a una sobrina que tengo. Bien, tío, pero es que ahora es... El Señor no quiere eso, hermanos, para nosotros. El Señor no quiere eso. ¿Qué pasó en ambos casos? Uno se ofreció, a uno lo llamó, el otro se ofreció, pero con condiciones. En ambos casos, al que le hizo el llamado y al que se ofreció, le salieron al Señor con las excusas que todos conocemos bien. Esas mismas excusas que nosotros mismos hemos usado. Y así es, hermano. Y me disculpan porque a nadie juzgo, porque me incluyo. La hemos usado. ¿Y cuáles son esas excusas? Mi familia. Es que mi familia, hermana. Es que mi trabajo, hermana. No puedo. Hoy no puedo. Es que tengo que ir no tengo tiempo para ir, hermano, a la reunión. Es que tengo que ver a mis hijos. Tengo que ver las tareas. Tengo que prepararles sus alimentos. Es que es muy temprano el ayuno, hermanos, y yo no puedo levantarme a esa hora. A esa hora yo tengo que estar alistando a mis hijos, haciéndoles el desayuno, poniéndoles el uniforme. A las 6 de la mañana pasa el recorrido y son excusas y excusas y excusas y excusas. O el otro caso, sí, Señor, yo te voy a seguir, pero dame tiempo, Señor, cuando termine mis estudios, Señor. Haceme un tempito, Señor. Tú eres bueno, haceme un tempito. Yo cuando salga de esto y termine mi carrera, yo me entrego a usted. No, Señor, no es así. No, hermano, no es así. La otra excusa, cuando los niños crezcan, Señor. O si no, le ponemos al Señor, Señor, estoy pasando dificultades. Déme un trabajo, pero un trabajo que me paguen bien, Señor,
para yo no tener que hacer nada más y yo me entrego a usted. Yo le prometo, Señor, que yo voy todos los domingos, que yo voy y voy a evangelizar y voy a casas de Dios y hago todo lo que hacemos en la iglesia y incluyo todas las actividades de la iglesia. Y el Señor es tan bueno que nos dé el trabajo. Y Él ya sabe que no le vamos a cumplir. Imagínense, clase de amor el del Señor. Y así somos muchos. Prometemos y prometemos y prometemos y no cumplimos. Es por eso que Jesús nos dice, cuando ponemos excusas, cuando condicionamos seguirlo, que no estamos aptos, que no somos aptos para su reino. No somos aptos para su reino. Nos dice que si decidimos seguirle, vamos a depender de Él. Y solamente de Él. Vamos a escucharlo a Él. Si decidimos seguirle, no podemos servir a dos señores. No podemos estar en el mundo y estar con Cristo. O estamos con el mundo o estamos en Él, con Cristo. Si decidimos seguirlo, debemos calcular nuestros costos, hermanos. Y eso nos lo decía en Casas de Dios claramente nuestro pastor, nuestro padre espiritual. Debemos de calcular nuestros costos. Porque todo tiene un costo, hermano. Todo. Y todos pagamos un costo. Y debemos de calcular bien nosotros para después, más adelante, no venir a quejarnos. Para después, más adelante, no venir a echarle la culpa al Señor por algo. O más adelante, no venir al hermano que nos evangelizó y nos trajo a la iglesia, por vos perdí tal cosa. O por vos dejé de hacer tal cosa. Cada uno sabe el costo que tiene y que está pagando cada uno de nosotros por ser seguidores de Cristo. Cada uno lo sabe, hermano. Pero ningún costo del que nosotros estemos pagando es igual al costo que Él pagó en la cruz del Calvario. Él pagó con su sangre, hermanos. Él pagó con su vida. Él pagó con su cuerpo y sufrió para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros estemos aquí en este momento escuchando la palabra, gozándonos con la alabanza y estando en la presencia de hoy. Por eso pagó Él, por ese gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, ser seguidor de Cristo implica una serie de compromisos, implica una serie de condiciones, implica una serie de requisitos que cada uno de nosotros debe cumplir. Debe cumplir. Y aquí vamos a hablar de algunos, los más básicos, hermanos. Los más básicos. Porque hay otros requisitos que nos suben el nivel. Pero aquí quiero hablar de los más básicos. Primero, para seguirlo, tenemos que creer en Él. Primero tenemos que creer en Él. No podemos seguir a alguien en quien no creemos ni conocemos. Si yo no creo, yo no confío. Si yo no creo, no tengo fe. Lo tengo que conocer para yo creer en esa persona. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que creer en Él, conocer lo que Él hizo, creer que Él vino a este mundo por amor, creer que dio su vida por nosotros, creer en Él para hacer su voluntad. Y veamos lo que nos dice la palabra en Juan 3:16, que es el mismo versículo que nos traía la hermana Yamilet en la enseñanza que nos dio antes de comenzar este servicio. ¿Y qué es lo que nos dice? Es un pasaje que todos conocemos, pero es un pasaje súper poderoso, hermano. Súper poderoso, porque miren lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra confianza y nuestra fe deben estar depositadas en Él, solo en Él,
tenemos vida eterna, amor. Solo en Él. Y lo dice su palabra. Todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Él es el camino, hermano. Él es la verdad y la vida. Y debemos de tener la confianza para entregarle todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades. Creer en Él para seguirle donde quiera que vaya. Creer, hermanos. Creer. Tenemos que creer en Cristo Jesús por lo que Él hizo, por lo que Él es, no por lo que Él nos puede dar materialmente. Creer en Él por sus promesas, que son de dimensiones sobrenaturales. No son simplemente un vehículo, no son simplemente una casa. Es algo más grande, es algo más poderoso. Es la vida eterna. Es morar con Él en los lugares celestiales. Eso es lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Nacer de nuevo. Para ser seguidores de Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Es un requisito fundamental para todo cristiano. Y vamos a la palabra en Juan capítulo 3, versículo 3. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero para nacer de nuevo, tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, recibir el perdón del Padre Celestial y aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, como nuestro dueño. No solo es bautizarnos, hermano, es dejar atrás todo lo que éramos, toda nuestra vida pasada, todo. A partir de que nacemos de nuevo, nosotros comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. Comenzamos a vivir como nuevas criaturas. Y dice la palabra que si no nacemos de nuevo, no entramos al reino de Dios. Y si no dejamos el hombre viejo, no nacemos de nuevo. Y si no dejamos el hombre viejo, y si no dejamos nuestras costumbres malas de antes, no vamos a nacer de nuevo realmente. A ojos de nosotros, a ojos de los hombres, podemos decir que nacemos de nuevo. Pero el Señor escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra mente, y a Él no lo engañamos. Hay muchas cosas que hacemos cuando no estamos en público, que el Señor lo está viendo. El Señor escudriña y sabemos lo que pensamos, sabemos cómo reaccionamos. Cuando alguien nos pide algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? Pensamos con el amor, pensamos con el amor de Cristo, o pensamos con nuestra mente como humano. Ahí es donde nos resbalamos, hermano. Y entonces, el nacer de nuevo implica dejar todo eso. Que no hemos alcanzado la perfección, no la hemos alcanzado. Pero debemos de esforzarnos todos los días por alcanzarla. Debemos esforzarnos todos los días por dejar esos malos hábitos que se nos manifiestan constantemente. Y que dice la palabra que ya no hagamos. Si robaba, ya no robas más. Si mentía, ya no mientas más. Y todo lo que la palabra dice. Tenemos que vivir como nuevas criaturas verdaderamente. No de palabra, no de apariencia, hermano. Verdaderamente. Orar. Ese es otro punto y es un requisito fundamental si queremos seguir a Jesús. Con este llevamos 3. Creer, nacer de nuevo y orar. Es un proceso. Es un proceso. Tal vez algunos piensen pues que tal vez el orden no es el correcto, pero eso es lo que me dio el Espíritu. Si somos seguidores de Cristo, debemos orar como Él lo hacía. Veamos el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12.
En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dice la palabra que pasó la noche orando a Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que le debemos dedicar tiempo a orar, a intimar con Él, a conversar con Él. Es muy importante para todo seguidor de Cristo que esto lo hagamos siempre. No de manera ocasional, hermanos, no solo cuando tengamos alguna necesidad, no solo cuando estemos en alguna tribulación, no solo cuando le pidamos algo al Señor, lo tenemos que hacer diario, porque nuestro día debe iniciar y debe terminar con una oración. Debemos todo el tiempo darle gracias al Señor, como dice su palabra. Gracias por los alimentos que nos da, gracias porque amanecemos en pie. Gracias por el trabajo que tenemos. Gracias por el estudio que tenemos. Gracias por la salud, aunque a veces se nos quebrante, pero estamos aquí, hermano. Y como decimos, y es una realidad, ¿cuántos están en un hospital en este momento? Y nosotros tenemos la bendición y la dicha y el privilegio de estar aquí, reunidos, congregados, como manda la palabra del Señor. Porque a Él le plació. No porque a mí se me ocurrió, sino porque a Él le plació por ese gran inmenso amor que nos tiene. Y aquí en este punto de orar, hermanos, muchos fallamos. Muchos fallamos por los afanes del día, por el tiempo, por lo que tenemos que hacer antes de irnos al trabajo, por lo que tenemos que hacer en el trabajo, porque después regresamos cansados, porque después llegamos a ver las tareas de nuestros hijos. Y entonces el tiempo se nos va, y el tiempo se nos va, y el tiempo se nos va. Y cuando ya miramos es medianoche y estamos agotados. Y le decimos solo, perdóname, Señor, perdóname. Tú conoces mi corazón, Señor, pero perdóname, mañana voy a orar. ¿Sí? Entonces, no es así. Debemos hacer de la oración un hábito. Y yo le digo, y yo se los digo, hermano, porque muchas veces también yo me acuesto sin orar. Sí. Y ya cuando estoy acostado, ya cuando estoy cobijado, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor. Sí, gracias, Padre. No, y no es así. Orar es dedicarle tiempo. Orar es poner todo en manos de Él. Es darle gracias y agradecerle a Él. No solo, gracias, Señor, por este día, gracias, gracias. Gracias por los frijolitos, por el arroz, por el café. Decía el pastor Harling que le robamos el diezmo al Señor porque no le dedicamos el 10% de nuestro tiempo día a día. Y el 10% de nuestro tiempo día a día son 2.4 horas, decía el pastor Harling. Y es verdad, hermanos, si meditamos en ello, así es una realidad. Debemos hacerlo. Programémonos. Y dediquémosle tiempo a lo largo del día al Señor. Siempre nosotros decimos, siempre, por ejemplo en el trabajo, de repente llama a los encargados de estarle dando seguimiento al sistema. Buenos días, ingeniero, se nos disparó la línea tal y tal y tal y tal, tantas miles de personas sin energía, así. En ese momento, yo me he hecho la costumbre y le oro de manera rápida al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos la estrategia, danos la habilidad, Padre eterno, de encontrar ese problema, de encontrar esa falla. Habilita, Señor, capacita a mis compañeros de trabajo para que con su conocimiento y lo que ellos conocen de esas líneas, encuentren rápido ese problema. Eso hago y lo pongo en manos del Señor. Pero ¿qué pasa a veces? Ese tiempo no es suficiente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hago? Tengo un problema, acudo a Él. Pero al final de la noche, no me postro y no le digo, Padre, gracias. Gracias porque por tu bondad y por tu misericordia y por tu amor, por usted, ese problema se resolvió. Por usted logramos atender ese problema en tanto tiempo. Y estuvimos bajo los índices. Estuvimos en el tiempo que dice la ley, la normativa eléctrica.
Muchas veces no lo hago. Y ahí es donde fallamos. Y ahí es donde después recurrimos al amor de Dios. Y decimos, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno porque todavía nos tiene aquí. Pero aún con toda nuestra falla nos tiene aquí. Escucharlo. Y esto tiene que ver mucho con orar. Escucharlo. Orar dijimos que es intimar y conversar con Él, hermanos. Y una conversación tiene dos participantes y tiene dos tiempos. Uno habla y el otro escucha. Y cuando la otra persona habla, uno escucha. No podemos hablar los dos al mismo tiempo y no podemos escuchar los dos al mismo tiempo porque si no va a ser un silencio profundo. A mí me molesta y me molesta y se los digo sinceramente, me molesta, hermano, cuando de repente estamos viendo algo y estoy hablando por teléfono con alguien y yo quiero decirle algo y aquella persona no para de hablar y no para de hablar. He aprendido a tener paciencia, a tener tolerancia. Antes los callaba. Y antes les decía, hombre, o hablas vos o hablo yo. Porque ninguno de los dos podemos estar hablando al mismo tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando oramos. Cuando oramos, debemos de guardar un tiempo de silencio para escuchar la voz del Señor. Para escuchar qué Él nos quiere decir. ¿Qué quiere que Él hagamos? ¿Cuál es la voluntad para cada uno de nosotros? Porque es a Él que tenemos que escuchar. Así es, hermano Jorge. Es a Él que tenemos que escuchar. Y nos lo dice la palabra en Mateo 17:5. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él escuchen, hermanos. Orlando, escucharlo a Él. Pero también debemos de saber y debemos de aprender a escuchar al Señor. Y esta palabra viene desde el viernes, hermanos. Debemos aprender a escuchar. Debemos aprender a escuchar porque Él nos habla de distintas maneras. Él nos habla a través de nuestros padres espirituales. Él nos habla a través de un hermano, a través de alguien que nos dé una palabra. Así nos habla el Señor. De repente nos habla, tenemos un sueño. De repente tenemos un sueño. Y nos lo recordamos cuando nos despertamos y muchas veces no le hacemos caso, hermano. Muchas veces decimos nosotros, de repente se nos viene algo y lo sentimos adentro. Y en el mundo, y normalmente nosotros decimos, una corazonada. No, hermano, no es una corazonada, es el Señor que nos está advirtiendo de algún peligro. Es el Señor que nos está advirtiendo de que alguna persona no nos conviene. Es el Señor que nos está advirtiendo de que aquella invitación que nos están haciendo no nos conviene. Es el Señor que nos advierte que eso, sea lo que sea, no nos conviene. Porque esas son las formas y esas son las maneras que tiene el Señor de hablarnos, hermanos. Él no va a venir y se nos va a presentar, y puede hacerlo, pero no es su diseño. Él nos habla de distintas maneras y nosotros debemos de andar prestos. Y esto yo ya se los había dicho la vez pasada y se los vuelvo a decir como ejemplo. Me dice Omar Palacios, el muchacho que nos hace los trabajos en la casa, mire, enero, ¿cuándo le va a poner un candado a eso? No, hombre, déjalo, le digo que sí. Nadie sabe. Eso está escondido, nadie lo ve. Esa misma noche se nos metieron a robar por allí. El Señor me lo dijo y el Señor me lo advirtió. Y no hice caso. Y ni siquiera se lo comenté a mi esposa. Se me olvidó. Se nos robaron el televisor. Se robaron toda la mochila de Carlos Orlando, con su computadora que le había costado un ojo de la cara, con sus juegos y con un montón de cosas. ¿Por qué?
porque no le hicimos caso a la voz del Señor. Amén, hermanos. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Tenemos que obedecerle. Y ese es el siguiente punto, obedecerle. Todo seguidor de Cristo debe obedecerle. ¿Por qué, hermano? Porque la obediencia es una llave poderosa para abrir las puertas de los cielos. Es tan importante porque toda nuestra vida depende de Él. Nuestra vida proviene de Dios, proviene del Padre Celestial, depende del Padre Celestial. Y si mi vida depende de Él, debo de obedecerle. Estoy comprometido con Él porque Él nos dio la vida. Él nos hace respirar. Por Él estamos aquí, decía nuestra pastora. Entonces estamos comprometidos con Él. Y a manera de ejemplo, cuando nuestros hijos dependen de nosotros, nos obedecen. Cuando están pequeños. Cuando van creciendo es otra historia. Pero se someten. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de obedecer. ¿Y quién es el mejor ejemplo y el mayor ejemplo que tenemos de obediencia? Lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice la palabra en Juan 5:30? ¿Qué nos dice la palabra en Juan 5:30? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en la Nueva Versión Internacional lo tenemos todavía más claro. Y dice así: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió. Y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente. Porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Y esto está claro, hermano. Clarito. Cristo no hacía nada que el Padre no le ordenara. Él hacía su voluntad. Él se sometía a su voluntad todo el tiempo. Y entonces aquí viene lo bueno. Si nuestro Señor Jesucristo se sometía a la voluntad de nuestro Padre, ¿por qué nosotros hacemos lo que queremos nosotros? ¿Por qué nosotros hacemos lo que nos da nuestra regalada gana? Si somos seguidores de Cristo, debemos de someternos a su autoridad, a su palabra, a sus mandamientos. Debemos de someternos a las autoridades delegadas, a nuestras autoridades delegadas por Él, pastores, ministros, líderes, o a la persona que en ese momento tenga la investidura de autoridad. Ejemplo, en una actividad de mujeres es nuestra hermana pastora Sandra la que tiene la autoridad. La hermana Mercedes es ministra, hermana Ligia es ministra, hermana Graciela es ministra, pero la autoridad en ese momento la tiene nuestra hermana Sandra. Y a ella se deben de someter. Es igual en los varones. En los devocionales, la autoridad es nuestro ministro de varones, mi hermano Walter. Él es la autoridad en ese momento. Aunque mi hermano Abdías sea ministro de alabanza, él se somete. Y nuestro pastor nos ha dado ese gran ejemplo. Cuando mi hermano Walter está afuera, él preside. Él preside. Cuando mi hermano Walter está aquí, nuestro pastor se somete a la autoridad del ministro de varones. Porque en ese momento es la autoridad. Y para someternos, hermanos, necesitamos humildad. Necesitamos ser humildes y aceptar que la autoridad delegada en ese momento no es uno, porque muchos queremos siempre estar en primer lugar, pero debemos tener la humildad y debemos, como dice la palabra, negarnos. Y con esa humildad y con ese amor
que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros, someternos a nuestras autoridades. Someternos. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. No lo hacemos. Caemos en desobediencia. Y la desobediencia no nos trae nada bueno a nuestras vidas. Absolutamente nada bueno. Y eso ya lo hemos experimentado y lo hemos vivido mucho. Mucho. Aquí. Vamos donde nuestros padres espirituales y le pedimos un consejo. Le pedimos una ayuda. Le pedimos una palabra. Y ellos nos dicen qué vamos a hacer. Y cuando salimos de la casa, llegamos a nuestra casa, hacemos lo que queremos. ¿Y después qué pasó? Vienen los ayes, vienen los dolores, vienen los problemas, porque no hicimos lo que el Señor nos dijo a través de nuestros padres espirituales. Porque no hicimos lo que el Señor nos dijo a través de un ministro, de un hermano. La obediencia es fundamental, hermano, y hemos venido recibiendo palabras y recibiendo esa enseñanza de la obediencia. Tenemos bastante, porque es algo fundamental. Recordemos que nuestros padres espirituales, nuestro pastor Carlos, nuestra pastora Gloria, son los que ejercen la paternidad de Dios aquí, en esta congregación. Y debemos obedecerle, debemos honrarle. Eso es algo poderoso, hermano, porque la obediencia nos trae honra. ¿Y la desobediencia qué es? Es rebeldía. La desobediencia es rebeldía. ¿Y qué cosa es la rebeldía? Es un gran pecado, hermano. Es un gran pecado, dice la palabra. Entonces nosotros debemos de disponer nuestro corazón a obedecer con humildad, con amor, sin protestar, sin murmurar, sin hablar detrás. Obedecer, hermanos. Otro punto, amarlo. Amarlo. Y nos sigue hablando el Señor de amor. Y nos sigue hablando el Señor de amor. Si somos seguidores de Cristo, debemos amarlo, como dice su palabra en Marcos 12:30. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Marcos 12:30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Él se sacrificó por amor. Él derramó su sangre por amor. Él nos amó primero a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo nos amó. Ni siquiera pensábamos, ni siquiera éramos nada cuando Él ya nos amaba. Cuando Él ya amaba a nuestro hermano Winston, a nuestro hermano Héctor y a todos y cada uno de nosotros. No existía nada cuando Él ya nos amaba. Y debemos amarlo con todo nuestro ser, poniéndolo siempre en primer lugar. Y no podemos decir que lo amamos si no amamos a nuestro hermano. Seguimos con la palabra, hermana Yamilet. No podemos hablar de amor si no amamos a nuestro hermano. Si no perdonamos al que nos hace daño. Si no le obedecemos. No podemos hablar de amor si realmente no cambiamos nuestra manera de vivir. Y cambiar nuestra manera de vivir comienza aquí. Comienza en renovar nuestros pensamientos. Y dar testimonio de esos cambios que el Señor ha venido haciendo en cada uno de nosotros. Testimonio, como decía nuestro pastor el día de la vigilia. Testimonio es muy importante para cada uno de nosotros, porque por nuestro testimonio pueden venir muchos a los pies del Señor. Por nuestro testimonio, sin siquiera hablar una sola palabra, por nuestro testimonio pueden venir muchos a los pies del Señor, viendo los cambios que el Señor hace en nuestras vidas. Pero esos cambios tienen que ser verdaderos, hermanos. Dejemos todo atrás, como les decía, las habladurías, las envidias, los pleitos, la hipocresía, la ira. Y eso solo lo podemos hacer si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Solamente teniendo a Cristo y el amor de Cristo en nuestro corazón, podemos cambiar nuestras vidas
solamente si disponemos nuestro corazón, porque la palabra está ahí. Cristo está ahí para todo. Pero si no abrimos nuestro corazón y no nos disponemos, Él no va a trabajar en nosotros. Y no nos va a cambiar si no nos dejamos ser cambiados. Pensemos y meditemos, dejemos todo, hermano. Es difícil, sí es difícil. Pero con Cristo lo podemos. Otro punto muy importante si queremos ser seguidores de Cristo: predicar su palabra. Predicar su palabra. Si somos seguidores de Cristo, debemos dar lo que por gracia hemos recibido. Debemos anunciar su reino para que los que no le conocen sepan quién es, qué hizo, sepan ese inmenso amor que nos tiene, para que sepan que en Él tenemos vida eterna, tenemos gozo, tenemos paz, esa paz que solo Él nos puede dar. Aún en medio de cualquier dificultad, debemos de tener gozo, como decía nuestra hermana Jessica, y no perder ese gozo, no perder esa paz que Él nos da y que solo Él nos puede dar. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar a los demás, esa gracia que Él nos ha dado. Y no solo hacerlo, porque esto es un mandamiento, hermano. Y lo tenemos en la palabra en Mateo 28 y 19. Mateo 28 y 19, y dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos decía que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de aprovechar todo momento, y siempre se me vienen las palabras del hermano Tito. Ahí yo aprovecho el cliente que llega, dice el hermano Tito, y en cuanto comienza a hablarme de un problema, le caigo. Y nosotros debemos de aprovechar cada momento, cada tiempo, con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo, para predicar la palabra del Señor, para hablarle a las personas de Cristo. Nosotros podemos hacerlo. Podemos hacerlo, hermano. ¿O nos da pena hacerlo? ¿O nos da pena hablarle a las personas de Cristo? ¿O nos da pena decir que somos cristianos en nuestros trabajos? No. Debemos hablarle a las personas de Cristo Jesús en tiempo y fuera de tiempo. Y aquí viene el testimonio también. Tenemos que dar testimonio. Porque ¿qué dice en el versículo 20, hermano Jacobo? Mateo 28, 20, en el versículo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice el Señor que vamos a enseñar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, su palabra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo vamos a ir a enseñar a alguien si nosotros no guardamos esa palabra? No la leemos, no la vivimos, no damos ese testimonio. No podemos, hermano. Nadie nos va a creer. Nadie nos va a creer. Por eso muchas veces es muy difícil para nosotros predicar en nuestra propia familia. Por eso muchas veces es muy difícil predicar en nuestro barrio, en nuestra cuadra. Primero, si estamos dando mal testimonio, no nos van a creer. Mira, ahora con qué me viene. ¿Ah? ¿Y cómo trata a sus hijos? ¿Y cómo trata a su esposa? ¿Y el irresponsable qué? Ni siquiera para la mantequilla les deja. Sí. No podemos ir a pregonar y a predicar el amor de Dios cuando nosotros no lo practicamos. Condenación nos estamos echando nosotros mismos. Sí. Tenemos que dar testimonio para que las personas a quien nosotros les hablemos de la palabra de Dios nos puedan creer, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras conversaciones. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno conversa. No solo aquí, hermano, en todos lados. Mucho cuidado con lo que uno piensa. Mucho cuidado con lo que uno piensa y con lo que uno habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca habla lo que tenemos dentro.
Y muchas veces creemos que nadie nos está oyendo, pero el de arriba sí nos oye. Otro punto muy importante, servirle. Servirle. Cuando yo comencé a venir a la iglesia, todo el mundo, yo escuchaba en todos los domingos las prédicas, que los que están en la banca, que los que están en la banca, que los que están en la banca, que hay que servir, que hay que hacer, que hay que esto. Y el hermano Denis, que daba el discipulado también de los bautismos, igual la banca, el servicio. Y uno muchas veces no entiende, hermano. Unas veces cuando uno viene, unas veces no entiende que el servirle al Señor es un privilegio grandísimo, que nos trae mucha bendición, que nos trae mucha alegría, que nos trae mucho gozo y que nos trae honra, como dice la palabra. ¿Qué dice la palabra en Juan 12:26? Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren qué poderoso, hermano. Mi Padre lo honrará. Y no lo dice cualquier persona, lo dice nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Mi Padre lo honrará. Entonces, además de que es un gozo, además de que es un privilegio, es una gran bendición servirle al Señor. Ahora yo lo entiendo, pero antes no lo entendía. Y me molestaba a veces. Cuando me decían, me molestaba. Porque yo venía a escuchar la palabra. Yo venía, Señor, yo quiero recuperar mi familia, yo quiero recuperar mi paz, yo quiero encontrarme yo mismo. Yo quiero ser como usted me diseñó realmente. Pero yo no venía a predicar. Yo no venía a llevar palabras, yo no venía a estar haciendo prédicas. Pero ahora yo me doy cuenta que servirle al Señor es mucha bendición. Porque Él mismo vino a servir y no a ser servido, hermano. Él es el ejemplo que tenemos. Él vino a servir y no a ser servido. Como sus seguidores tenemos ese privilegio y podemos servirle de distinta manera. Él mismo nos da los dones y talentos para servirle. Él nos capacita, Él nos pone tanto el querer como el hacer, pero también Él mismo nos pedirá cuenta de esos dones y de esos talentos que Él nos dio. Todo tiene su vuelta, hermano. Él mismo nos va a pedir cuenta. Pero los servidores de Cristo estarán donde Él esté, dice la palabra. Entonces no desaprovechemos servirle al Señor. No desaprovechemos ninguna oportunidad. La hermana Lidia constantemente está haciendo el llamado. ¿Quién quiere servirle? Casa de Dios, todos los años hace el llamado. ¿Quién quiere abrir su casa para tener una casa de Dios? La alabanza hace convocatoria, digitales, electrónicas, presenciales, y hace el llamado para que le sirvamos al Señor. No desaprovechemos, hermanos, la oportunidad de servirle al Señor, porque nos trae bendición y porque es una característica de un seguidor de Cristo. Es un requisito del seguidor de Cristo que le sirvamos a Él con amor, que le sirvamos con gozo, que lo pongamos siempre a Él de primero, siempre a Él de primero. Él no nos dice, dejen a su familia, no la provean, sean irresponsables, no. Él dice que debemos de ser sacerdotes de nuestra casa y proveedores de nuestra casa, pero poniéndolo a Él siempre en primer lugar. Siempre en primer lugar a Él. Y Él nos va a recompensar. Él nos va a saber recompensar de acuerdo a su santa voluntad y de acuerdo a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Otro punto muy importante y otra condición y algo que viene incluido en el combo: padecer por Él. Y esa palabra a muchos no nos gusta. Padecer por Cristo.
Si seguimos a Cristo, tenemos asegurado el sufrimiento por causa de Cristo. Aunque lo querramos evitar, no lo vamos a poder evitar. Y nos dice la palabra en Filipenses 1:29. Porque a nosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y estoy seguro, hermanos, de que cada uno de nosotros tiene su padecimiento. Tiene su padecimiento. Muchas veces, ¿qué es lo primero que se manifiesta? El rechazo. Cuando venimos al Evangelio y venimos a los pies de Cristo, el primer lugar donde nos rechazan muchas veces es en nuestra propia familia. Después, nuestras amistades. Nos rechazan. ¿Por qué? Porque ya no caminamos como ellos caminan. Porque ya no amamos lo que el mundo ama. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y entonces ya no somos compatibles con ellos. Es más, ya no tenemos ni siquiera los mismos temas de conversación de ellos. Y entonces nos van apartando o nos apartan de un solo. Como nos dice nuestra pastora Gloria, dejó de ir a la Purísima. Corte. Se quedó solita. Se acabaron las amistades. Se acabaron la Purísima, se acabaron las amistades. Y eso nos pasa a todos, eso le pasó a mi esposa. En el caso mío, yo he sido poco, si yo salgo de un lugar, salgo. No ando, no he tenido la costumbre, pues, y es que no es que sea insociable, pero si ya pasó una etapa de mi vida, ya quedó atrás. Si hay una amistad muy fuerte, sí. Pero mi esposa salió de la embajada y ella la seguían frecuentando, y entonces cuando ella viene a los pies de Cristo, en cada invitación que le hacían, ella quería hablar del Señor. Corte. No la volvieron a invitar. No la volvieron a invitar. Entonces padecemos eso. Hay un actor, el de Guardianes de la Galaxia, Pratt Chris creo que se llama. Ese actor ha perdido y le han negado un montón de papeles y un montón de películas porque públicamente se ha declarado cristiano. Y lo han cortado. Y le han quitado papeles que estaban para él. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Y por causa de Cristo muchas veces también nuestros ingresos se ven reducidos. Padecemos en los ingresos. ¿Por qué, hermano? Porque si antes nos dedicábamos a una actividad que no complace al Señor, tenemos que dejarla. Si tenemos un trabajo donde corremos el riesgo de alejarnos del Señor, debemos de dejarlo. Si hacíamos negocios ilícitos, los debemos de dejar. Y entonces empezamos en escasez. Y empezamos a andar en escasez. Y padecemos por causa de Cristo. Si meditamos bien, todos hemos padecido en algún momento por causa del Señor. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no solo nos ataca con rechazo, con finanzas, nos ataca con nuestra salud, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Así nos ataca y así nos quiere debilitar. Como decía nuestra pastora, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Pero si nosotros nos depositamos en el amor de Cristo, si nosotros nos depositamos en la palabra, si nosotros nos depositamos y nos entregamos y nos disponemos, ese ataque del enemigo va a ser temporal y ganaremos. Y por el amor de Cristo, decía nuestra pastora, ganamos batallas y ganamos la guerra. Por ese inmenso amor de Cristo Jesús.
Y debemos de estar atentos y debemos de estar alertas, como dice la palabra, creo que es en Primera de Pedro 5:8. Sí, Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Velad, estar atento. Decía nuestro pastor, tener nuestras lámparas llenas de aceite para que el diablo no nos sorprenda. Decía mi esposa, estar enfocados para que el diablo no nos sorprenda, descuidados, debilitados y nos arrastre y nos devore. Debemos siempre estar atentos, debemos siempre estar alerta, debemos siempre estar con la palabra, debemos siempre estar esforzándonos porque cada uno de estos puntos que hemos hablado y que hemos abordado y que son características y que son requisitos para todos aquellos seguidores de Cristo, los vayamos poniendo en práctica. Y como les decía al inicio, esto es lo básico. Estos 9 requisitos son básicos para todo servidor de Cristo, porque la palabra nos puede subir el nivel cuando nos dicen niéguense a sí mismos. Si quieren seguirme, niéguense a sí mismos y agarren su cruz. Esto que estamos abordando ahorita es light. Y estos puntos son básicos en nuestro proceso y en nuestro caminar como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Si queremos ser verdaderos seguidores de Cristo. Y esta era la palabra que el Señor había puesto en mi corazón para esta mañana y para compartir con ustedes, hermanos. Meditemos y reflexionemos en cada uno de estos puntos. Miremos cuál es aquel que más se nos dificulta. ¿Cuál es el punto que más se nos dificulta? Y pongamos en práctica lo que a mí me enseñaron desde pequeño y desde primaria. La clase que menos te gusta es la clase que más debes de estudiar. Porque es la que más se dificulta y a la hora de los exámenes es la que más se dificultaba. Entonces era la clase a la que yo más de tiempo le dedicaba. Así me enseñaron. Y miren, hermanos, hablando del amor, ayer yo estaba apurado porque no había terminado esta enseñanza. Estaba apurado. Y llega un amigo de Carlos Orlando a la casa. Entonces, yo no fui ayer a casa de Dios, yo fui a dejar a mi esposa donde la hermana Madeleine y me regresé para continuar. Y de repente me encuentro a Hansel, el amigo de Carlos ahí, y es un muchacho que nosotros, desde que ellos entraron al primer año de la universidad, él frecuenta nuestra casa y lo queremos mucho. Y es muy obediente. Entonces él se me acercan y comienzan a platicar. Y yo apurado. Y comienzan a platicar que la inteligencia artificial, que cómo está cambiando el mundo, que el chat GPT-4, que esto, que el otro, que aquello, que cómo están utilizándolo, que cómo se está utilizando en la medicina para los diagnósticos y cómo en los países del primer mundo los diagnósticos han mejorado un abismo con la inteligencia artificial y cómo y el dilema ético que hay para los artistas también, porque muchas veces la inteligencia artificial yo solo le digo, mira, hazme un cuadro así y ella me lo hace. Entonces, y estamos hablando de todo eso y se me va pasando la hora, pero me acordé el amor de Cristo. Yo no puedo rechazarlo. Si ellos se me acercan, yo no puedo decirles, hombre, vayan a seguir en lo suyo, que yo estoy en lo mío. No puedo, porque entonces, ¿qué testimonio estoy dando? No puedo, hermano. Entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer esto? Modelando a Cristo, como decía el pastor Harling en su prédica. Modelar a Cristo. Y modelar a Cristo es imitarlo en todo. En 1 Juan 2:6 creo que dice, si alguno dice andar como él, permanecer en él, tiene que andar como él anduvo. Y él anduvo, ¿cómo anduvo? Humildad, paciencia, tolerancia, misericordia, piedad, obediencia. Y cumplir con todo esto no es sencillo para ninguno de nosotros, hermanos. Es serio. Seguir a Cristo es serio.
requiere un compromiso grande, inmenso de cada uno de nosotros. Requiere nuestra disposición, requiere nuestro tiempo, requiere que nos despojemos muchas veces de nuestro tiempo y de nuestras cosas para poder servirlo. Pero la palabra en Filipenses 4:13 nos da la salida, hermano. La misma palabra nos dice que el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A dónde vamos a ir? A Cristo. ¿A quién vamos a escuchar? A Cristo. ¿Quién dio su vida por nosotros? Cristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. ¿A quién debemos de seguir? A Cristo, hermanos. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Y esa era la palabra que el Señor puso. Y vamos a sellar la palabra y voy a invitar a la alabanza a que volvamos a escuchar por el poder del amor. Y después a mi pastora Gloria para que ella cierre este tiempo y nos despida y nos bendiga y bendiga los alimentos que cada uno vamos a consumir. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por este privilegio de haberme dado, Señor, de este día, de llevar su palabra y de compartir esta palabra que usted puso en mi corazón con mis hermanos, Padre. Fortalece, Padre, cada día, Señor, nuestro caminar como seguidores suyos, Señor. Que cada uno de estos